Bienvenidos todos a revisar la penúltima agenda económica PM de 2025, día en que conocimos la última cifra de empleo por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. La desocupación se mantuvo en 8,4% y como ven, durante 2025 se partió en 8,1%, subió levemente entre medio del año. Suele suceder que cuando llega el invierno sube la desocupación y luego bajó nuevamente y cerramos en 8,4%. Ese es el último dato de cesantía que se publica en 2025. Eso sí, otro aspecto importante es que se está desacelerando la creación de empleos. ¿Por qué? Todo lo explica Benjamín Chávez. 8,4% fue el desempleo entre septiembre y noviembre, así lo informó el INE, repitiendo la cifra de hace un mes, pero representando un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto a un año atrás. Esta leve alza se explica por un mercado que genera puestos, pero no a la velocidad que la ciudadanía demanda. Tenemos cifras de desempleo de septiembre a noviembre, un trimestre móvil que si lo comparamos con el año anterior aumenta un 0,2, desde un 8,2 a un 8,4%. ¿Por qué ocurre esto? Porque aumenta la fuerza de trabajo en cerca de 150.000 personas y solo una parte de esa de ese aumento de la fuerza de trabajo es absorbida con oportunidades laborales, unas 135.000 personas. La diferencia es el aumento del desempleo. Esto se explica principalmente por un aumento mayor de la fuerza de trabajo de 1,5% con respecto al aumento que tuvo los ocupados de 1,2%. Ahora bien, se destaca también aumentos tanto de la tasa de participación como de ocupación en 12 meses, principalmente incidido por las mujeres, las que han ido aumentando su tasa de ocupación en desmedro de los hombres, quienes registraron una disminución en su tasa de ocupación para este trimestre móvil. Desde el Ejecutivo destacan que la creación de puestos de trabajo durante esta administración mantiene un sello histórico de formalidad y un fuerte componente de género. Durante nuestro gobierno se han creado más de 604.000 puestos de trabajo, en los cuales un 83,5% son formales y un 68,1% corresponden a mujeres. Esto garantiza derecho, protección y dignidad. En tanto, los últimos 12 meses se han creado 115.000 empleos. Otro dato positivo es que la tasa de informalidad se mantiene en un nivel históricamente bajo y estable, de 26,6%. Sin embargo, esta visión de solidez es puesta en duda al cruzar las encuestas con los registros administrativos. Al revisar el comportamiento de las cotizaciones en el sistema previsional, surgen interrogantes sobre la convergencia de estos datos y la situación de formalidad. Sin embargo, cuando uno mira los datos administrativos de la Superintendencia de Pensiones, uno aprecia que se concluye lo contrario, que en esto, desde marzo de 2021 en adelante, lo que ha ocurrido más bien es una caída de 150.000 cotizantes a partir de los datos no de una encuesta, sino de los registros administrativos que contienen el censo de todas las cotizaciones. Por lo tanto, creo que hay una anomalía en las cifras del mercado laboral y más bien lo que tenemos es un empeoramiento en la formalidad, que es lo que están mostrando los datos administrativos. A este debate se suma el factor del origen del empleo. El análisis hoy se centra en cuánto dinamismo actual depende del aparato estatal frente a un sector privado que aún no logra traccionar con fuerza. Yo creo que el mercado laboral se está moviendo, pero no lo suficiente. Y no podemos olvidar que en el último tiempo gran parte de los empleos que se han ido generando han venido del sector público y no necesariamente del sector privado. Hay que tener ojo en si esos empleos son verdaderamente productivos y están contribuyendo a generar un empleo sólido, estable y de largo plazo. Queda clara la tarea: reactivar una inversión privada que permita que el empleo crezca más allá de las encuestas. Revisamos ahora cuáles son los principales mensajes del mercado luego de conocer el dato de desocupación en Chile y, por supuesto, de distintos aspectos del mercado laboral. Partimos con Copeuch, lo vemos en pantalla. A juicio de ellos, es un mal dato el de empleo. El trimestre móvil que terminó en noviembre siempre se caracteriza por mayor creación mensual en todo el año. Esta vez no fue así, incluso con retrocesos. Incluso desde el año 2011 nunca había pasado que los asalariados privados cayeran en este trimestre en particular. Igual destacan que la tasa de desempleo se mantiene y al menos no baja como se esperaba. Seguimos revisando a Clapes UC. Ahí vemos lo que señalan.
Los registros siguen mostrando que la creación de empleo formal está prácticamente estancada, con un patrón de bajo dinamismo, lo que yo les decía al principio del programa. Hacia adelante el mercado laboral enfrenta un escenario desafiante, con una actividad que se recupera gradualmente, pero sin capacidad suficiente para generar más empleo formal. El último comentario que revisamos es de Scotiabank. Según ellos, en enero la economía va a enfrentar un nuevo aumento del ingreso mínimo mensual y se sumará a sucesivos incrementos observados en los últimos 2 años y que, según el Banco Central, ha tenido un impacto negativo en el empleo formal en torno a 1,5%. Esto tiene que ver con el alza de los costos laborales, que fue muy discutido en la campaña presidencial porque se apuntaba precisamente a la labor de Janet Jara. Los mayores costos por este concepto continuarán presionando el empleo en 2026, con una nueva alza de 1 punto porcentual de cotización con cargo al empleador en agosto. Precisamente más adelante en Agenda Económica vamos a hablar sobre todos los cambios que hay en pensiones en 2026, partiendo por beneficios nuevos que comienzan a regir en enero. Antes de eso, hablamos de Nova Andino Litio. Así hay que llamarle a la empresa que va a trabajar conjuntamente SQM y Codelco. Recordemos que su puesta en escena pública fue este lunes y tendrá su nuevo presidente, que es Máximo Pacheco. Precisamente, el también actual presidente de Codelco estuvo ayer en Hoy es Noticia junto a Matilde Burgos. Revisemos sus principales mensajes. Nosotros hemos dicho que de aquí al año 2030, el 70% de la utilidad, del margen de utilidad de este negocio va a quedar en manos del Estado, por concepto del arriendo que le paga esta empresa Nova Andino Litio a la Corfo. Se le paga un arriendo por instalar. Luego vienen las utilidades por el royalty, vienen, digamos, las utilidades, digamos, lo que se le paga por impuesto de las utilidades de la empresa. Luego viene el hecho de que Codelco tiene el 50+1 de las acciones, entonces también percibe por ahí utilidades como Estado. De manera que el 70% de las utilidades de este negocio queda para el Estado de aquí al 2030 y el 85% del margen operacional de las utilidades queda para el Estado después del año 2031. Este es un proyecto que puede tener un valor de 30, 40, 50 mil millones de dólares. La gente no sabe mucho lo que es eso, pero efectivamente, si uno piensa que el presupuesto de la nación son 70 mil millones de dólares, piensa usted lo que significa que este proyecto genere ese nivel de riqueza. El directorio de Codelco decidió por unanimidad que 3 personas participaran en nombre de Codelco en el directorio de Nova Andino Litio. Esas 3 personas son Alfredo Moreno, Josefina Montenegro, Máximo Pacheco y Ricardo Ramos, gerente general de SQM, fuera el vicepresidente del directorio. Las 2 personas que lideraron esta negociación. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que aquí lo que importa son las instituciones. Ya, y a la crítica que le dice, usted va a cobrar 2 directorios. ¿Perdón? A la crítica del cobro de 2 directorios. Es una crítica completamente infundada de aquellos que no saben que yo renuncié hoy a la dieta de director de Nova Andino Litio, mientras sea presidente de Codelco. Por lo tanto, no veré ni un peso incrementado, mis beneficios ni mis dietas. Para que no haya dudas, esto no significa que desaparezca SQM. Esta va a ser sin duda su principal actividad, pero recordemos que SQM también tiene potasio, también tiene yodo, otras actividades. Pero obviamente este Nova Andino Litio es obviamente una firma nueva que va a llamar y que ya va a tener ocupada nuestra atención a partir de ahora. Hacemos la pausa y volvemos con más Agenda Económica. En enero, con el nuevo año, comienzan también nuevos beneficios para las personas pensionadas en nuestro país. Todo viene desde la reforma que se aprobó, recordemos, hace prácticamente un año acá en Chile. ¿Cuáles son estos nuevos beneficios y también qué es lo que viene en la aplicación de la reforma? Lo conversamos con el ex subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Pedro, bienvenido a Agenda Económica. Hola, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están acompañando a través de la pantalla. A ver, desde el 1 de enero se empiezan a aplicar 2 nuevos beneficios. Uno es el ya muy comentado 0,1 UF por año cotizado, obviamente dentro del sistema.
Así es, parten dos beneficios. Recordemos que la reforma se aprobó en el mes de enero, se ha venido implementando diversos aspectos, ya se implementó el tema del seguro laguna, ya comenzó la cotización adicional, etcétera. Y el aumento de la PGU. El aumento de la PGU que fue en septiembre y que va a seguir en los septiembre siguientes. Y ahora en enero comienzan estos dos beneficios nuevos que no estaban, que uno es el tema del pago por año cotizado, que era una aspiración que tenían los pensionados, que se reconociese el esfuerzo. Y también va en la línea correcta en que incentiva la formalidad. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una cantidad que me van a pagar todos los meses en forma automática, no voy a tener que postular, pero con requisitos de entrada. O sea, los hombres para poder recibir el beneficio por año cotizado van a tener que haber cotizado 20 años, a lo menos. Y en el caso de las mujeres el requisito es más bajo, parten 10 años y gradualmente va a ir subiendo hasta 15 años para efecto de poder recibirlo con un tope de 2,5 unidades de fomento, que son aproximadamente como 100.000 pesos. Hagamos un ejercicio entonces. Una persona que cumple, un hombre, cumple 20 años, que es el mínimo requerido para cotizar, jubila a los 65 años, a partir de ese momento va a recibir, aparte de su pensión de ahorro individual, la PGU y todo lo que pueda tener. La PGU, 2,5, no, 2 UF. 2 UF porque va a haber cotizado 20 años. Entonces va a tener 0,1 UF por año o 12 meses continuo o discontinuo. Una persona puede haber trabajado 3 meses y luego 4, pero si logra sumar 12 ya va a tener... en torno a 80.000 pesos más. Un año cumplido. Entonces va a tener en torno a 80.000 pesos más sin postular y todos los meses. No es un bono. O sea, es una cantidad que se recibe siempre, tanto para hombres como mujeres, hasta el día que la persona fallezca. Va a recibir siempre ese aumento en la pensión por haber cotizado, por haber participado del sistema y haber estado formal. Entonces se incentiva la formalidad por este lado. Una mujer cuyo requisito de años cotizados es menor, entonces, por ejemplo, puede haber cotizado 15 años y a partir de enero recibir entonces 1,5 UF, la vamos a situar en torno a 65.000 pesos. Exactamente, pero ojo ahí, también para acceder al beneficio tiene que tener 65 años, que es otro de los incentivos, porque meterse con temas de edad de jubilación no es un tema políticamente, no es simple, pero acá los incentivos van a que estos beneficios también son desde los 65 años, entonces la mujer se pensionó antes y cumple con el requisito, va a empezar a recibirlo recién cuando llegue a los 65 años. Ah, eso es igual para hombres y mujeres, a los 65 años. La edad de empezar a recibir el beneficio son 65 años para ambos. Me parece que este beneficio fue una aprobación bastante transversal. No recuerdo mucha crítica o reparo al respecto. No, aquí no hubo mayores críticas, o sea, era algo transversal. Incentivar la formalidad era algo transversal, incentivar que la persona esté contratada y esté trabajando y dar este reconocimiento a nivel de la pensión. Recordemos que esto donde estuvo más la discusión es el cómo se financiaba, porque esto viene del mal denominado préstamo, que no es un préstamo en la práctica, porque desde ahí queda financiado para efecto de empezar a pagar los beneficios de inmediato. Quienes empiezan a recibir los beneficios ahora y ya estaban pensionados son personas que no aportaron a este nuevo sistema, ¿no? Pero empiezan a recibir el beneficio ahora, había que financiarlo con este préstamo que se va a devolver cuando uno se pensione el día de mañana. Ya vamos a hablar un poco de esa figura, porque pasemos al otro beneficio que tiene que ver esta compensación de la diferencia de expectativa de vida entre hombres y mujeres. Exactamente, que ahí, bueno, sabíamos que la mujer tiene como una tormenta perfecta en materia previsional. Uno, vive más, o los hombres nos aburrimos antes y nos vamos antes, uno de las dos. Dos, lamentablemente aún hay diferencias de salario en funciones semejantes, siguen teniendo un salario más bajo. Tres, tienen más lagunas previsionales. ¿Por qué? Porque muchas de las labores de cuidado o de adultos mayores o de niños siguen recayendo más en ellas y lo que es que hombres y mujeres tengamos las mismas funciones se ha ido avanzando más lento, es un cambio más bien generacional. Entonces, ¿qué teníamos? Que teníamos un hombre y una mujer, mismo ahorro, los dos con 65 años, mismo grupo familiar y la pensión de la mujer era más baja que la pensión del hombre, por expectativa de vida. ¿Ya? Entonces, este segundo beneficio lo que viene a hacer es que compensa esa diferencia y paga el diferencial para que tengan la misma pensión, hombre y mujer, 65 años, mismo nivel de ahorro, mismo grupo familiar, que no exista esta diferencia. ¿Cómo se financia esto? Bueno, se financia en que existe el seguro de invalidez y sobrevivencia, que no todo el mundo lo conoce, pero que se paga, uno ve ahí la planilla de pago de cotizaciones y aparece el tema del CIS, que es para cubrir la sobrevida, la sobrevivencia de los hijos o la cónyuge o el caso de que la persona se declarara en invalidez. Ahora es una tercera cobertura, que es esta mayor sobrevida que tienen las mujeres, que tiene un mínimo de 0,25 UF, o sea, parten 10.000 pesos. Sí, eso estaba viendo. ¿Cuánto puede llegar a ser?
Tiene un tope como de 700.000 aproximadamente, me acuerdo la cifra exacta, ¿veas? Pero tiene un tope que es bien amplio, o sea, para la gran mayoría de las personas les va a compensar exactamente lo que es la pensión entre hombres y mujeres para evitar esta diferencia. Lo que es claro que lo reciben las mujeres y aquí sí pueden empezar a recibirlo antes de los 65 años. No, también es desde los 65 años en adelante y es más, también tiene un incentivo en que si la mujer se pensiona a los 65 años va a recibir el beneficio completo, pero si se pensiona antes va a recibir un porcentaje de este beneficio. A eso me refería. Claro. A eso me refería, que para recibirlo completamente a los 65, pero si se jubila antes puede empezar a recibirlo un porcentaje de Claro, pero ojo ahí, que si la persona se jubila a los 61, 62, va a empezar a recibir un porcentaje. Pero luego, a medida que pasen los años, ese porcentaje no va a subir, eso queda fijo de por vida. Entonces, la decisión de pensionarse a los 65 años o no pasa a ser más relevante porque uno diría, bueno, durante un par de años recibo menos y después voy a recibir el beneficio completo. No, queda fijo en la edad en que la persona se pensionó el porcentaje del beneficio que se recibe. El incentivo entonces que esperan a los 65 años. Exactamente, a eso apunta. Bueno, esto se financia con lo que tú mencionabas, el mal llamado, de acuerdo a ti, Pedro, préstamo, pero es esta cotización extra que estamos empezando a pagar todas las personas que cotizamos. Por ejemplo, este año todos empezamos a pagar un punto porcentual más, de lo cual 0,9% fue para financiar estos beneficios. Exactamente. ¿Por qué? Porque, tal como señalaba recién, también lo empiezan a recibir personas que ya están pensionadas y que no contribuyeron a este sistema, pero que había que incorporarlos dentro de la reforma para efecto de tener un aumento inmediato y no en 30 o 40 años más. Entonces se financia con esta plata que viene de la cotización que paga el empleador, de la cotización adicional, que es un punto, 0,9 está yendo para allá, 0,1 está yendo para la cuenta individual de cada uno y eso va a ir cambiando los números todos los años durante los próximos 7 años. Y esto partió a recibirse en agosto. Sí. Entonces, agosto, septiembre, octubre, noviembre, todo este tiempo se ha recibido este 0,9%. Y se ha ido acumulando. A este fondo que está viendo el FAP, el Fondo Autónomo. El FAP que también se constituyó hace poco, que empezó a funcionar, y entonces va viendo régimen de inversiones, como haciendo que la plata vaya rentando y va entregando los recursos para efectos de ir pagando este beneficio. ¿Por qué digo que es un falso, o sea, que no es un préstamo? O sea, a ver, esta plata tiene garantía estatal, tiene reajuste, tiene un interés equivalente a lo que tienen los instrumentos del Estado, de los cuales también se invierten los fondos previsionales. Y para aquellas personas que nos están acompañando hasta ahora, que tienen más edad, o sea, tienen más garantía, por ejemplo, que lo que tuvieron siempre los bonos de reconocimiento, creados en el año 80. Chile ha pasado por momentos buenos y momentos malos, los bonos de reconocimiento se han pagado siempre. Que estos bonos de reconocimiento era la plata que uno tenía en los antiguos sistemas de caja cuando hubo el cambio de sistema, que cuando la persona se va a pensionar, se abona a la cuenta. Siempre se pagaron. Entonces, aquí también, y tiene más garantías que eso. Entonces, yo no tengo mayor duda que esto sí se va a pagar cuando la persona llegue a pensionarse y no había otra forma de financiarlo. Lo que sí está claro es que el gobierno electo no le gusta la fórmula y ha dicho que la quiere cambiar. Como se lo pregunto, está como vicepresidente de Renovación Nacional. ¿Han conversado con la oficina del presidente electo qué es lo que va a suceder con esta figura? Mira, a ver, aquí no hay nada escrito sobre piedra. Si hay algún sistema que permita mantener los beneficios que se empiezan a pagar ahora sin incrementar la deuda pública, siempre se puede ver. Durante la discusión de la reforma nos encontró un sistema distinto y se llegó a este sistema que se está proponiendo acá. Yo al menos no he hablado con nadie, no sé si alguien más lo habrá hecho, pero eso requiere cambio legal. O sea, eso requiere un cambio, un paso por el Congreso para poder modificar lo que es ley. Y uno sabe que uno entra a discutir un aspecto del Congreso, pero nunca sabe que otros aspectos pueden aparecer. O sea, no sé si sea lo más conveniente, pero eso tendrá que definirlo el gobierno entrante a contar de marzo. En el periodo de la segunda vuelta, acá estuvo Tomás Bunster, asesor económico José Antonio Kast, y hablamos sobre este punto, y él mencionó que les gustaría que esta cotización adicional completa fuera a las cuentas individuales. Eso requeriría cambios legales. ¿Lo ve como una posibilidad compleja de implementarse? Es que tiene la complejidad de que eso está financiando beneficios que empiezan a pagarse ahora. Entonces, si eso va todo a las cuentas individuales, que era la idea que todos teníamos en un comienzo, ¿cómo financiamos ese beneficio? Tiene que financiarse de algún lado. Otra alternativa es aumentar la deuda pública que ya está suficientemente alta, y eso te podría afectar lo que es notas crediticias o imágenes. Entonces, por eso, si alguien tiene la fórmula que te permita mantener los beneficios sin afectar la deuda pública, siempre se puede analizar. No se encontró el momento de aprobarse la reforma y este es el mejor sistema que se aprobó. Hablemos de lo que también se va a implementar durante 2026, no solamente de los beneficios que hablábamos que son a partir de enero, porque el año que comienza van a subir 2,5% más las cotizaciones. Y ese desglose es de ese 2,5%,
1,6 puntos van al Seguro Social y ahí se completa el 1,6 del 2026 más el 0,9% de 2025, se completa entonces este 2,5% para financiar el Seguro Social. O sea, a ver, en agosto, o sea, las remuneraciones de agosto que se empiezan a pagar habitualmente en septiembre suben un punto más, o sea, ya vamos a llegar a 2 puntos, en que los porcentajes te van variando, porque claramente el Seguro Social se financia y así va a ir subiendo un punto y después 0,75 hasta llegar a los 6 nuevos. Entonces vamos a rectificar, se sube solamente un punto. Sí, sube un punto más este año 2026, que también va una parte al seguro y una parte a las cuentas individuales. Perfecto, entonces este 2025 fue un punto, el próximo año otro punto, 2 puntos extra. ¿Cuánto va a Seguro Social? Llegó a 0,9, fue 0,9 el 2025. Ahí sí sería 1,6, ¿no? Tenemos que, con 0,6 más llegamos al 1,5, que con eso llega el tema del préstamo y lo otro va al aumento del CIS y va a la cuenta individual de cada uno. Tiene razón, sí, bueno. Eso es. Uno tiene que aprenderse muy bien. Hay muchos números dando vueltas, sí. Exactamente. Bueno, coincidiendo con lo que estamos conversando, la Superintendencia de Pensiones llamó este martes a consulta por el régimen de inversión del FAP. Es decir, en qué se tiene que invertir los recursos que vayan para financiar el Seguro Social. Y tiene que ser, me imagino, que inversiones más de menor riesgo por la finalidad que tiene el Fondo Autónomo. Sí, claro. O sea, a ver, todo lo que son inversiones para temas previsionales son habitualmente inversiones más de largo plazo, porque yo sé que el beneficio, más o menos puedo tener una proyección de cuántas personas van a ir entrando en el tiempo, o sea, yo sé cuánta plata voy necesitando. Y lo otro lo voy invirtiendo a mediano y largo plazo en base a la proyección que yo voy teniendo de cuántas nuevas personas van a ir incorporándose ahí. O sea, esta inversión tiene que hacerse con seguridad, tiene que ser invertido en instrumentos y que buscar la mayor rentabilidad posible, muy parecido a lo que ocurre con los fondos que administra la administradora Fondo de Pensiones dentro del esquema. Entonces, sí, tiene que invertirse bien, tiene que invertirse con buena rentabilidad, no puede ponerse en riesgo esa plata, porque esa es la plata que va a permitir pagar estos beneficios el día de mañana. Se está haciendo hasta acá todo lo que ha sido implementación ha ido de buena manera, o sea, se están tomando decisiones, pero quedan decisiones importantes todavía, o sea, queda el régimen de inversiones, queda una serie de aspectos que también se van a implementar en el 2026 y 2027 en la Superintendencia de Pensiones, que ahí yo creo que hay que poner un ojo importante porque hoy tenemos una superintendencia que está funcionando bien, Osvaldo Macías, el actual superintendente, funciona bien, pero uno nunca sabe quién va a estar. Entonces, creo que de pronto que la superintendencia avance hacia un ente colegiado que permita una continuidad de las políticas en el tiempo, dado que tiene más atribuciones y por consiguiente puede influir más en la decisión de recursos cuantiosos, podría ser un buen camino ir avanzando hacia un ente colegiado en la superintendencia. Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica, explicándonos entonces todos los cambios que vienen en pensiones durante 2026. Le deseo un excelente año. Encantado de la invitación y nos vemos el otro año. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Y también le agradezco a ustedes por acompañarnos. Termina la Agenda Económica PM de este martes. Nos vemos en la última de 2025, que será este miércoles 31 de diciembre. Hasta luego.